Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya el licenciado Alfredo Espinosa. Él es analista político, además de experto en temas electorales, magíster en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura. Licenciado Espinosa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante empezar con una lectura suya sobre lo que ha ocurrido en estos días, especialmente el día de hoy. Hemos llegado a este punto, una muerte cruzada. El presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional. Los asambleístas, tanto del Partido Social Cristiano como de la Izquierda Democrática, también de Pachacutic, han interpuesto acciones de inconstitucionalidad a este decreto. En tanto, le escuchamos también ya a la presidenta del Consejo Nacional Electoral dando a conocer algunos detalles de cómo avanzará este proceso. Tiene un plazo de 7 días, es decir, hasta el 24 de mayo, para hacer ya la convocatoria a este nuevo proceso electoral en el que los ecuatorianos y las ecuatorianas acudiremos nuevamente a las urnas para elegir presidente o presidenta y 137 legisladores. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia y radio escuchas. Gusto poder dialogar con ustedes. Sin lugar a dudas, el escenario de muerte cruzada se da debido a una multiplicidad de factores adversos al funcionamiento, digamos, y a la operativización de las condiciones democráticas para que el gobierno nacional pueda desempeñar toda su capacidad y su potencialidad, ¿no es cierto?, en la formulación de leyes, de política pública, ¿no es cierto?, en beneficio de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque buena parte del gobierno del presidente Lasso ha sido destinada a la defensa de su propia existencia, ¿no?, ante una asamblea que durante estos 2 años, insisto, se ha dedicado de una u otra manera a intentar boicotear, arrinconar al régimen. Quizá el escenario de muerte cruzada que ha adoptado hoy el presidente de la República sea el más conveniente para UNES, ¿no?, para el correísmo, porque le permite, al calor de los resultados del 5 de febrero, meterse de nuevo en la retina de los ciudadanos, ¿no? Hay que reconocerlo, es la organización política mejor organizada, con mejor estructura, ¿no es cierto?, permea en buena parte del territorio nacional, y a diferencia de otros partidos políticos que están viendo su etapa de clímax, ¿no?, están viendo su desaceleración política dada los errores de sus dirigencias, pero también a la presencia poco favorable de algunos legisladores en estos últimos meses, en este último proceso, ¿no es cierto? En este contexto, me parece que la institución Muerte Cruzada cuenta con legitimidad ciudadana, en tanto que los ciudadanos no sienten, digamos, ningún tipo de empatía con una asamblea que poco nada ha hecho a través de leyes, a través de normativa para mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de los ecuatorianos. Una asamblea que no llega ni a 2 dígitos de credibilidad no tenía la condición, la capacidad moral ni ética para enviar a su casa al presidente de la República. Creo que el presidente de la República... Licenciado Espinosa, sí. En todo este contexto sería importante tener un análisis suyo sobre quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. ¿Es un perdedor realmente el presidente Guillermo Lasso, que al verse prácticamente acorralado, al no conseguir los votos que le permitan continuar en el poder, la mayoría de votos aparentemente iban por la censura y la destitución, al encontrarse, como digo, entre la espada y la pared, tomó esta decisión de invocar la muerte cruzada? Los grandes triunfadores son efectivamente la oposición, el movimiento Unión por la Esperanza, porque además es un decreto, este decreto se fundamenta en una constitución que fue una constitución correísta, podemos decir así, y que ahora la hace uso el actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Y entre estos ganadores y perdedores sobre los cuales usted nos puede comentar, podemos tener una idea de lo que podría ocurrir en este nuevo proceso electoral en un lapso de unos 6-7 meses.
Sí, a ver, yo creo que gana la democracia. Primero porque con todos los defectos que puede tener esta constitución, eh, la institución muerte cruzada eh, y otras más que se encuentran en este cuerpo normativo han impedido que aquí en el país exista un derramamiento de sangre por la algidez con la que se maneja la política en el Ecuador, ¿no? Primero. Segundo, me parece incoherente que algunos legisladores de UNES hayan vilipendiado, hayan menoscabado al decreto de muerte cruzada cuando ellos, semanas atrás, retaron al presidente de la República para que la invoque, primero. Y segundo, como usted mencionó, esta constitución fue aprobada en 2008 con la muerte cruzada, en una asamblea constituyente de mayoría correísta. Entonces, el presidente de la República se vio abocado a utilizar este mecanismo constitucional. La Constitución no puede ser vista como una especie de menú a la carta para algunos dirigentes cantonales, parroquiales y algunas personas que tienen proyección nacional, ¿no? No, la muerte cruzada, cuando no me conviene, es un sinónimo de dictadura, pero cuando sí me conviene y forma parte de los intereses que yo tengo, entonces sí es democrático. Entonces, por ejemplo, el señor Issa ya está amenazando con una movilización y con un paro. Pareciera que la estrategia de algunas de estas personas es la de movilizar a la gente, sembrar caos, sembrar el terror, incluso crear a costa de la vida de sus propias bases, ¿no es cierto?, escenarios posiblemente trágicos que lleven a la pérdida de vidas humanas en caso de que se dé hechos violentos, y endosar esto a las Fuerzas Armadas, a la policía y al mismo gobierno. ¿Con qué fin? Con el fin de desestabilizar al presidente y crear las condiciones necesarias para que se vaya incluso antes de los 6 meses que prevé la Constitución. Yo no hablaría de personas ganadoras o perdedoras. Me parece que gana la democracia. No demos por sentado el hecho de que el presidente de la República, dentro de 6 meses, haciendo una gestión respetable, quizá haciendo todo lo que en 2 años no pudo hacer por la oposición, pueda dejar sentado un buen precedente para que las organizaciones políticas, de ese 70% del electorado que no está con el correísmo, incline la balanza hacia cualquier otra tienda política. Y aquí, licenciado Espinosa, vale la pena también otro análisis respecto del movimiento plurinacional Pachacuti, además brazo político de los movimientos indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No olvidemos que si bien uno de los triunfadores en el pasado proceso electoral en el que elegimos sobre todo a los representantes, a las autoridades de los gobiernos seccionales fue UNES, también obtuvo un importante número de autoridades en distintos puntos del país, el movimiento Pachacuti. Ahora hemos visto a lo largo, sobre todo de este proceso de juicio político, una serie de discrepancias internas. Vimos lo que pasó en el proceso para elegir al coordinador o coordinadora nacional de este movimiento. La noche de ayer, el pronunciamiento, si no me equivoco, de 11 legisladores de Pachacuti diciendo que no apoyarían la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, frente a otro grupo de los radicales, quizás de este movimiento plurinacional, que se habían sumado en este caso a la oposición. ¿Cómo queda Pachacuti? Pachacuti queda dividido, queda polarizado, es una organización política sin credibilidad, y no de ahora, ¿no? Esta especie de transaccionismo que existe, ¿no es cierto?, para llegar a involucrarse dentro de la institucionalidad del Estado, para involucrarse en la política, ¿no es cierto?, y en una recomposición de la política y de lo político, ¿no? La cercanía entre el señor Issa y el señor Correa, que no es de ahora, viene de mucho antes. Recordemos las imágenes del señor Issa y del señor Arauz en el contexto de las elecciones del 2021, las propias declaraciones del ex candidato presidencial Yacu Pérez, quien vivió la oposición
interna de parte de esta facción violenta de la CONAIE, ¿no? Entre otras razones, entre otro tipo de causales, dan cuenta de que el movimiento indígena está fragmentado, ¿no? Está fragmentado en lo político, pero no es el único. También hay otras organizaciones como la Izquierda Democrática que también se encuentran fragmentadas. ¿A qué le tienen miedo los legisladores? ¿Y por qué el señor Torres y compañía fueron a poner estas acciones constitucionales para tratar de revertir o dejar insubsistente el decreto de la muerte cruzada firmado por el presidente de la República? Porque son conscientes de que no van a obtener el mismo número de votos, el mismo número de curules, ¿no?, que obtuvieron en el proceso electoral de 2021. Eso no se va a volver a repetir, porque ya no tienen las figuras de arrastre con las que consiguieron los votos. Hay que ser muy claros y enfáticos en esto. Si la Izquierda Democrática obtuvo un buen número de curules en el Parlamento, fue gracias al candidato Hervas. Si el movimiento indígena, si Pachacuti obtuvo un buen número de curules, quizá el mayor número de su historia fue por el candidato Yacu Pérez. Eso ya no existe, el escenario es distinto. Es más, existe un hartazgo ante este tipo de prácticas clientelares y arribistas que han sido develadas en la Asamblea. Yo incluso dudo de que estos mismos legisladores puedan ser reelectos y que cuenten con el beneplácito de los ciudadanos en las urnas. Ahora, licenciado Espinosa, respecto de la derecha, ¿es el fin de la derecha? Vimos cómo se desgranó el Partido Social Cristiano al punto de ya no poder ser una bancada por el número de asambleístas dentro del Parlamento a propósito de este juicio político. Y creo, ¿cómo queda el movimiento oficialista, el movimiento del presidente de la República, Guillermo Lasso? Respecto de los social cristianos, le escuchamos a Esteban Torres en una entrevista en una cadena televisiva la mañana de hoy, planteando la idea que tenía este partido, el Partido Social Cristiano, de presentarle a Jaime Nebot, líder histórico de este partido, como candidato a la presidencia de la República. Ya no les veremos juntos al Partido Social Cristiano y a UNES. Bueno, yo creo que hay un principio en política, ¿no es cierto?, que es el de la unidad en acción, ¿no? Digamos, estamos unidos en tanto que hay líneas de convergencia para que ciertos objetivos comunes se puedan cumplir. El objetivo común del señor Issa, del señor Nebot y del señor Correa fue definitivamente el de defenestrar al presidente de la República, el de generar caos desde el Parlamento y también en las calles, y supieron operar medianamente alineados a esto, ¿no?, alineados a esa lógica. Pero cuando el instinto de supervivencia misma de las organizaciones políticas y de los caudillos que las lideran es vital, ¿no es cierto?, todos los acuerdos pasan a segundo plano. El Partido Social Cristiano está en terapia intensiva, como usted lo mencionó. No solo dejó de ser una bancada, sino que en el último proceso electoral perdió la alcaldía de Guayaquil, su bastión más importante, perdió la prefectura del Guayas, su bastión más importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto le podría aportar la figura de Jaime Nebot? El señor Nebot es un dirigente, es un líder cantonal con cierta incidencia nacional, ¿no? Pero es una incidencia nacional en determinados territorios de la costa. Es una figura que genera rechazo en la sierra. Y es una figura desgastada también. Yo creo que es necesario mirar este escenario de crisis política, ¿no es cierto?, para que las organizaciones, los partidos y los movimientos piensen en los recambios necesarios que tienen que existir. En el caso, por ejemplo, de Creo, yo pienso que es este el momento para que se constituya como el partido político que nunca fue, porque Creo fue un partido creado para un proceso electoral, y desde ahí hasta la presente se desactivó. Es el partido del presidente, pero no es el partido del gobierno. Es un partido que tiene un grupo de gente que puede ser relativamente cercana al presidente, pero no es una organización política que tiene a los mejores hombres y mujeres al frente de la construcción de la política, de la democracia. El presidente tiene que reflexionar en esto.
las personas que están dirigiendo la organización política tienen que asumir este tirón de orejas, esta crisis que se ha generado dentro de la institucionalidad del Estado, también para hacer un mea culpa, ¿no? No se pueden crear de manera irresponsable empresas electorales, no se pueden crear ni prefabricar caudillos para que permanezcan omnipresentemente en los partidos y movimientos, porque las debacles a mediano y largo plazo están a la orden del día, que es lo que ocurre en el caso del Partido Social Cristiano. No se puede alquilar los partidos políticos a candidatos que tienen cierta empatía con el electorado y con la ciudadanía, porque el momento en que se fragmenta esta relación, el momento en que se rompe este vínculo, el partido se queda sin una figura fuerte, no ha fortalecido sus bases, que es lo que ocurre en el caso del movimiento indígena, es lo que ocurre en el caso de la izquierda democrática. Entonces, esto debe ser un reseteo también para partidos y movimientos políticos, ¿no? Hay que hacer de la crisis una oportunidad. Habrá que ver si dentro de todo este escenario los partidos políticos llegan a recomponerse, a reestructurarse, a repensarse, ¿no es cierto?, a repensar la política, y también, desde luego, si el gobierno llega a generar esta confianza en la ciudadanía. Yo insisto con esto, creo que la mayoría de ecuatorianos no siente como un golpe traumático el hecho de que la Asamblea haya tenido que cerrar sus puertas. Creo que mira más bien en esto una oportunidad para mejorar la calidad de la representación. Y aquí es importante, digamos, establecer un proceso de reforma constitucional, de reforma política, que bien podría impulsar este gobierno si quiere mejorar, digamos, la política, lo político y también, desde luego, las condiciones de vida de los ciudadanos, porque muchos de los problemas que aquejan a los ecuatorianos son problemas creados por asambleístas inoficiosos, por leyes inoficiosas que responden exclusivamente a intereses particulares, pero no a la mayoría de los ecuatorianos. Licenciado Espinosa, para ir finalizando este diálogo, ¿cree usted que efectivamente en unos 6 meses vamos a ir los ecuatorianos, las ecuatorianas a las urnas? ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de la Corte Constitucional? Bueno, la respuesta de la Corte Constitucional tuvo que haberse dado en un escenario de abrogación de funciones de parte de la Asamblea Nacional. Como no ha existido ese escenario de abrogación de funciones, el presidente emitió el decreto de muerte cruzada bajo el argumento de la crisis y la conmoción social. Consecuentemente, la Corte no tiene que pronunciarse. El país sigue su marcha, siguen su rumbo, los ciudadanos siguen laborando, siguen trabajando. El país tiene que continuar con su dinámica emprendedora. No se puede estancar en lo que unos asambleístas ponen para tratar de mantener su giro de negocio político en el Parlamento, ¿no? Yo creo que hay que tener una mirada mucho más en perspectiva hacia lo que se nos viene, ¿no? Se nos viene un desafío muy grande, ¿no? Se nos viene un reto enorme, que es el de organizar elecciones en 90 días, elecciones eficientes, competitivas, pero también es el reto que tiene el gobierno de brindarle la certeza a los ciudadanos de que bajo estas condiciones sí es posible formular leyes en beneficio de los ciudadanos. ¿Usted cree que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en estos 6 meses podrá efectivamente gobernar vía decreto? Le escuchamos ya al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, advirtiendo que estarán pendientes, no ha convocado a movilizaciones, pero expresó sus criterios en el mismo sentido de que es un proceso dictatorial lo que está viviendo el país. Además, considera que efectivamente es ilegal e inconstitucional esta muerte cruzada. Le escuchamos también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social advirtiendo que estará vigilante de las acciones que pueda ejercer el Ejecutivo, especialmente en materia de los decretos ley que podría emitir. Ya se ha anunciado algunos: la reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma a la ley de contratación pública, y estas, bueno, sabemos que tiene que tener una revisión
decisión, un dictamen de la Corte Constitucional, pero de todas maneras son decisiones que estarán en manos del Ejecutivo. Bueno, yo creo que lastimosamente con una persona con altos y profundos deseos golpistas como los del señor Issa, la mayoría de los ecuatorianos deben tener siempre en la retina la posibilidad de que se generen escenarios de inestabilidad, ¿no? Creo que el señor Issa no ha leído la Constitución o ha leído ciertos extractos de ella, ¿no? Entonces, digamos, la muerte cruzada es una institución legítima y legal que forma parte del ordenamiento jurídico del país, que está en la norma máxima, que es la Constitución. La Constitución no es el menú a la carta del señor Issa para que él, según su deliberación tan sesuda, diga qué es dictadura y qué es democracia, ¿no? Lo que sí sabemos la mayoría de ecuatorianos es que el señor Issa es propenso a la anarquía, que el señor Issa forma parte de una facción violenta identificada con el mariateguismo, ¿no? Afincada en algunas universidades del territorio nacional, ¿no es cierto? Y que ha mantenido acuerdos de facto con el presidente de la República, con el expresidente Rafael Correa, ¿no? Eso es lo que existe, ¿no? Es una persona que busca desestabilizar al país, quiere abonar más a la crisis en lugar de aportar con soluciones, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que pensar y centrar su mirada en cómo organizar renovaciones eficientes, cómo darle la certeza a la ciudadanía de que responde en realidad a ese minúsculo grupo de votantes que les dieron el aval para que estos 7 consejeros estén en sus puestos, ¿no? Creo que ellos tienen que ganarse la legitimidad y la credibilidad a punta de un trabajo eficiente, solvente, pero sobre todo, insisto, que responda a los intereses de los ciudadanos, que en realidad pueda ser un consejo de los ciudadanos y no un consejo de tiendas políticas camufladas, ¿no? Que operan dentro de un consejo que no cuenta con credibilidad. Lo hemos visto desde su proceso de gestación en el gobierno del presidente Correa, pasando por estas transiciones fallidas y estos procesos electorales complejos, ¿no? En donde hubo tráfico de influencias, inestabilidad, etcétera. El Consejo se ha visto atropellado por sus propias autoridades y los intereses a los que ellos representan. Entonces, a mí me parece que, insisto, el desafío es muy grande. Es muy grande, creo que el compromiso cívico es que las instituciones se dediquen a hacer lo suyo, ¿no es cierto? Que los actores políticos tengan responsabilidad en sus declaraciones y sobre todo que la ciudadanía vea esto como una oportunidad, que exija la mejora de la calidad de la representación dentro del Parlamento, que eso es clave. Solo de esa manera se logrará mejorar a su vez la calidad de las leyes y evitar este tipo de confrontamientos que nos han llevado a este escenario. 2 años de un gobierno tratando de defender su existencia. Imagínense lo que es eso. Posiblemente el presidente de la República en 6 meses pueda hacer más de lo que en 2 años veremos, pero quizás un cambio, un giro en la conducción de el gobierno nacional por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Todos los cuestionamientos han ido precisamente a la serie de deficiencias en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, de servicios públicos como el registro civil. Veremos en materia de vialidad, aquí mismo en la provincia de El Azuay, estamos enfrentando una situación realmente compleja, catastrófica en materia vial, sin respuesta alguna por parte del gobierno nacional. ¿Veremos en este lapso de 6 meses algún cambio por parte del presidente de la República? ¿Veremos además cambios de gabinete en el gabinete ministerial? Yo creo que toda oxigenación es buena, ¿no? Y el presidente siempre tiene que hacer una evaluación constante de sus colaboradores. Mire, creo que ayer el presidente en el ámbito de comunicación dio un paso significativo, logró posicionar al menos 2 ideas importantes. La primera de ellas fue este
fue esta acusación, el haberle dicho a los asambleístas, yo los acuso. Me parece que muchos de los ciudadanos se quedaron con esa idea. Y la otra idea que también permeó dentro del juicio político fue el tema de la estabilidad, ¿no? La estabilidad y la eficiencia en las cosas que se han hecho. Que todo esto no ha sido color de rosas, es cierto, hay una crisis en el sistema de seguridad social, hay una crisis en el sistema de vialidad, hay una crisis del sistema laboral, ¿no? Producto de una multiplicidad de factores. Sí, mire, si el presidente en estos 6 meses logra sentar las bases, el germen del cambio, creo que ya habremos avanzado. Creo que ya se habrá logrado bastante. Después veremos, después de los resultados del proceso electoral, veremos si la nueva asamblea da de baja los decretos que impulsa el gobierno. Esta es una oportunidad de recambio. Si el presidente no reflexiona sobre esto, entonces lastimosamente la muerte cruzada, el enviar a los asambleístas a sus casas, el haber dado un discurso elocuente en el Parlamento, habrán sido un saludo a la bandera. Este es un nuevo espacio de reencuentro. Me atrevería a decir incluso que después del proceso de vacunación, este es el segundo hito más importante del gobierno de Lasso. Un hito histórico, porque la muerte cruzada no se ha activado desde su entrada en vigencia en 2008. Veremos entonces hasta dónde el gobierno está capacitado para dar frente a este desafío, ¿no? que se avecina. Bien, queremos agradecerle, licenciado Espinosa, por haber compartido sus criterios de esta noche. Mil gracias a ustedes. Ha sido el analista político Alfredo Espinosa, y con este día